Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a aprender cómo usar un verbo que me preguntaron muchas veces cómo se usa, que es el verbo soler. El verbo soler es un verbo muy útil. ¿Por qué? Porque sirve para describir hábitos o acciones que hacemos frecuentemente. Puede ser hábitos o acciones que hacemos en el presente, pero también lo podemos usar para hacer referencia a cosas del pasado. Entonces, vamos a descubrir en este video cómo usar este verbo. Les voy a dar la referencia en inglés para que entiendas qué significa específicamente este verbo. Si tenemos que pensar en inglés, qué expresión o qué frase diríamos para hacer referencia al verbo soler sería esta, como to usually do something o también to tend to do something. Esas expresiones en inglés serían el verbo soler en español. Como les dije, se usa para hablar de algo que hacemos habitualmente o frecuentemente en ciertas situaciones. Por ejemplo, yo suelo tomar café por las mañanas. I usually drink coffee in the morning. O por ejemplo, ella suele ir al gimnasio después del trabajo. She usually goes to the gym after work. Entonces, estamos expresando acciones que hacemos frecuentemente, como costumbres, como hábitos. Ahora, ¿qué pasa con la conjugación del verbo soler? Es así, en presente es esta. Yo suelo, tú sueles, él, ella, usted suele, nosotros solemos, vosotros soléis, ellos, ustedes suelen. Es un verbo irregular. Por ejemplo, eh, nosotros solemos estudiar español los fines de semana. We usually study Spanish on weekends. Entonces, esa es la conjugación en presente. Ahora, ¿cómo es en pasado? Bueno, en pasado usamos el verbo soler solo en imperfecto para hablar de hábitos o costumbres del pasado. Por ejemplo, cuando era niño, yo solía jugar al fútbol con mis amigos. When I was a child, I used to play football o soccer with my friends. ¿Sí? En inglés sería como el used to. Esa sería la expresión para hacer referencia a soler en el pasado. ¿Y cómo es la conjugación? Yo solía, tú solías, él solía, nosotros solíamos, ellos, ustedes solían. Ahora, hay dos cosas muy importantes que tú tienes que saber para usar correctamente el verbo soler. Número uno, soler siempre va seguido de un verbo en infinitivo. Por ejemplo, yo suelo leer libros antes de dormir. I usually read books before sleeping. Y el punto número dos, o la cosa que tienes que tener en cuenta número dos, es que no usamos el verbo soler para hablar del futuro ni de acciones específicas. Por ejemplo, no vas a decir yo soleré viajar el próximo año. No, vas a usar directamente el verbo viajar. Yo viajaré el próximo año. En este caso, en un futuro simple. O puedes decir yo voy a viajar el próximo año. Entonces, estas son las cosas importantes que tienes que tener en cuenta para hablar del verbo soler. Muchas veces las personas se confunden, pero básicamente es eso. Hacer referencia a hábitos, acciones o costumbres que tú haces en el presente o en el pasado. Y vas a usar la conjugación que te dije hace unos minutos.
en presente, o en imperfecto para hablar del pasado. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que esta lección te haya sido útil. Recuerda que lo más importante es practicar. Si tú quieres mejorar tu español, tienes que practicar y mucho. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte. Si necesitas clases para mejorar o para practicar tu español, en el link en la descripción dejo el link de mi web. Puedes reservar clases y cualquier pregunta escribe en los comentarios. Nos vemos.